Contabilidad al aire. Donde los números cuentan historias. Bien, buenas tardes. Sean todos bienvenidos, agradeciendo también a la radio UADO, agradeciendo al Colegio de Contadores. Pues bien, tenemos el tema de fiscalización y cobro persuasivo del SAT, y para estos efectos nos acompaña el doctor Julián Arauz y Héctor Morales. Así que, adelante, amigo. Mi compadre, el licenciado Héctor Morales. No le quites el título, claro. Entonces, muy bien. Entonces, en este punto, Julián, entrando ya en tema, ¿qué nos puedes comentar de los actos de fiscalización que hoy en día la autoridad está desarrollando al contribuyente cautivo? Pues muchas gracias, licenciado Cindy. Fíjate que pues a mí también me prefiero iniciar agradeciendo a Radio UDO por la invitación. Estamos muy agradecidos. Queremos iniciar agradeciendo a Radio UDO por esta invitación. Es un tema que cada vez cobra más relevancia en los actos de fiscalización de la autoridad. Pues anteriormente era más difícil que los contribuyentes fueran sujetos a las facultades de comprobación porque las autoridades pues utilizaban herramientas basadas en cuestiones no tan técnicas, o no tenían tantas herramientas tecnológicas como las que tienen en la actualidad las autoridades fiscales. Entonces el tema de actos de fiscalización está pasando de ser algo muy poco probable a elementos que le pasaba solamente a grandes contribuyentes o a aquellos contribuyentes que tenían ingresos pues que salían de alguna forma de lo que es la generalidad de los contribuyentes, para convertirse en un tema que es tema de todos los días y que nos puede suceder a todos los contribuyentes, ser sujetos a las facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque la autoridad está utilizando herramientas como inteligencia artificial, herramientas tecnológicas informativas como son los comprobantes fiscales digitales por internet y toda aquella información que le permite a la autoridad optimizar sus recursos, incluso los recursos humanos, y por eso es muy común que a la gran mayoría de los contribuyentes estén siendo sujetos a las facultades de comprobación, ya sea a través de actos formales como son las auditorías en sí, o bien a través de las cartas de invitación, que como comentábamos hace aproximadamente una semana en el Colegio de Contadores, le explicamos que era un acto previo al ejercicio de las facultades de comprobación. Sin embargo, un contribuyente que recibe una carta de invitación se siente pues vulnerado, por así decirlo, se siente ya bajo el escrutinio de las autoridades fiscales y sí rompe esa tranquilidad que puede tener un contribuyente que se siente que no lo están fiscalizando. Entonces, sí hay que cambiar nuestra postura, darnos cuenta que es muy probable que cualquier contribuyente sea sujeto a las facultades de comprobación y pues tener a la mano también las herramientas que pueda tener un contribuyente para efectos de pues prevenir, incurrir en cualquier conducta que nos vaya a generar un acto de molestia, y si nos genera el acto de molestia, pues que no tengamos las sanciones que pudiéramos incurrir. Hasta aquí, Héctor. ¿Qué nos puedes comentar tú de los actos de fiscalización de la autoridad que has estado viviendo? Muy bien. También me gustaría, antes de entrar en el tema, Cindy, agradecer a la UADO, pues una de las universidades públicas pues, de que más prestigio aquí en nuestro estado de Sinaloa, y que creo, a mi punto de vista, en los últimos años ha crecido bastante. Agradecemos también a la invitación del Colegio de Contadores y pues obviamente a ti, Cindy. Y pues gracias. Estamos contentos y con mucho gusto de estar aquí el día de hoy. Y como bien decía el licenciado, el doctor Julián, con el avance de las tecnologías, con el avance de todo el tema tecnológico y de lo que existe ahora hasta la inteligencia artificial, pues la fiscalización para las autoridades fiscales pues es cada vez más simple o más completa. Antes, si no recuerdan, o si nos acordamos cuando hacíamos las facturas nada más llenadas a mano, pues era tal vez más difícil para la auditoría estarnos vigilando o saber de nuestras operaciones económicas o financieras y de los impuestos que tendría que pagar cada contribuyente. En la actualidad, pues con toda la tecnología que tiene, con todos los medios que tiene la autoridad para llevar a cabo esa fiscalización, pues se le facilita un poco.
se le facilita un poco las cosas. Creo que también pues es imposible que nos revisen al 100% a todos, pero lo mejor o lo que se tendría que hacer pues siempre es una buena asesoría y las medidas preventivas, tener siempre a la mano un contador para que nos pueda asesorar y llevar nuestras Un contabilidades. contador y un abogado, ¿no? Un, De la mano, un como dicen, contador y un abogado especialista en fiscalista. temas fiscales para que nos lleve pues nuestros impuestos, como deben hacer nuestras finanzas. Sí, también tocaste un punto muy sensible, igual que Julián. Cuando la auditoría, la autoridad técnicamente las está dejando a un lado y se está enfocando en esa recaudación lenta pero efectiva, que es a través de vigilancias profundas, que es a través de los FDI y que es a través de los correos, que son un poquito menos formal, mas sin embargo le ha funcionado la autoridad ese mecanismo para llevar una recaudación exitosa. Hasta aquí, Julián, ¿qué tú nos puedes comentar de vigilancias profundas que hoy en día están fuera del contexto de la legalidad o dentro de una auditoría formal que conocemos como tal, sino solamente es una carta de invitación a que te autocorriges, mas sin embargo el contribuyente pues entra en situación incómoda cuando le llegan este tipo de correos? Fíjate que la vigilancia profunda yo la entiendo como la nueva normalidad. Así como cuando tuvimos el tema de pandemia y posteriormente tuvimos una nueva normalidad en materia sanitaria, en materia de vigilancia profunda, nosotros lo consideramos una nueva normalidad en el aspecto de fiscalización. ¿Por qué? Porque pese a que no existe ningún procedimiento legal establecido, las autoridades, en este caso jurisdiccionales, en este caso el Poder Judicial de la Federación, ha convalidado que este tipo de requerimientos hechos por parte de las autoridades fiscales, al no emanar de ellos una sanción para los contribuyentes, como lo que son multas o recargos, o al no inferir directamente en el domicilio fiscal del contribuyente, pues se considera que no afectan al contribuyente, pero están dejando de lado el tema, como les comentaba al inicio, el tema psicológico, el tema del sentirse sujeto a las facultades de comprobación. Y nuevamente mi recomendación es en el sentido de que cuando hagamos una planeación, cuando hagamos un desarrollo de una disminución de un impuesto a cargo del contribuyente, lo hagamos bajo la idea de que la autoridad nos va a revisar, o planteándolo desde el punto de vista de que la autoridad va a revisar ese acto, porque existía una práctica, se puede decir una práctica no recomendable, que los contribuyentes hiciéramos las cosas y pidiéramos de alguna forma de que la autoridad, ya sea a un santo, así como un volado, pues como a la probabilidad, voy a hacer esto y ojalá que la autoridad no me revise en los 5 años que la autoridad lo puede revisar. Hecho que no podemos estar, ya tenemos que cambiar esa postura para que nuestra nueva normalidad sea: voy a hacer esto porque la autoridad probablemente me lo vaya a revisar y quiero que cuando se revise, la autoridad detecte que lo que estoy haciendo es legal y es válido. Tocaste un punto sensible, Julián. Nótese que hablaste de una estrategia como tal, mas sin embargo, a mi punto de vista, cuando hablamos de vigilancia profunda, va encaminada a aquellas inconsistencias que están relacionadas con la forma. Tan sencillo como el CFDI, que hoy en día es parte de esas inconsistencias que salen detectadas a través de mecanismos de control, de vigilancia profunda. Esas inconsistencias, tan sencillo como es el no declarar o declarar con datos erróneos. Es un causal para que caigas en esta vigilancia profunda o en este exhorto que te invitan a cumplir tus obligaciones de forma, sin entrar tanto en el fondo. Nótese que también es importante recalcar que cuando se da a la autoridad esta revisión, no lo hace de forma inmediatamente en el ejercicio siguiente, sino que toma un parámetro de 3 ejercicios. Perfecto, de revisar y cuestionar al contribuyente de lo que hiciste ayer y ayer. Sí, pero lo que está pasando también es que con las herramientas, como le decía al inicio de la charla, con las herramientas que tiene la autoridad, las herramientas tecnológicas, cada vez es más común que en cuanto cerremos un ejercicio ya estemos recibiendo una carta de invitación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el día de ayer
se acabó el periodo de presentación de las anuales de personas morales, independientemente si existe algún beneficio de que las podamos presentar posteriormente, pero conforme a ley, el día de ayer todas las personas morales debieron haber presentado su declaración anual. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la normalidad? Que no se presentan las declaraciones, o para cumplir simplemente con el hecho de presentar la declaración, se presentaban declaraciones en ceros, y la autoridad el día de hoy puede hacer un cruce y detectar que esa persona moral tuvo 2 o 3 millones de pesos de ingresos facturados y está declarando ingresos en cero. O sea, el contribuyente también tiene que cambiar esa postura y tener controles formales más adecuados, de tal manera que al cierre del ejercicio realmente estén haciendo una debida planeación para efectos de la presentación de la declaración, que estén cumpliendo de alguna forma con la forma. Antes pensamos que cumplir con la forma era presento la declaración, pero ahora no. Cumplir con la forma va más allá, es presentar la declaración, hacer nuestra depuración de facturación, ingresos, de deducciones, porque también es muy común que se presenten declaraciones que se incrementen deducciones sin tener derecho a ellas, que simplemente se citen las deducciones, pero que realmente cuando la autoridad cruza CFDIs emitidos o en los que fue receptor nuestro cliente o incluso nosotros mismos, detecta inmediatamente que estamos declarando deducciones improcedentes o de las que no tenemos comprobantes fiscales. Entonces, esas son las posturas que tenemos que cambiar. No es, ya cumplir con la forma debe de ir más allá de lo que traíamos nuestra idea anteriormente. Y lo hacíamos por ceguera de taller. ¿Por qué? Claro. Porque siempre lo hemos hecho así. Para no cumplir con la multa, para que no me pase una multa por no presentar declaración anual, presento en ceros y dentro de 3 meses hago un cruce. Sin embargo, la autoridad para dentro de esos 3 meses ya te está llegando el requerimiento. Si bien aquí comentó Julián, Héctor, 2 puntos importantes, el fondo y la forma. Y eso nos lleva a encaminar o ver el punto del aspecto de la fiscalización. ¿Qué tú nos puedes comentar ahí? El tema de la fiscalización y que la autoridad fiscal tiene diversas facultades plasmadas dentro de las diferentes ordenamientos en materia tributaria o en materia fiscal, le da ciertas facultades. Pero si analizamos la importancia de la fiscalización y la recaudación para el Estado, pues el Estado lo ocupa y lo necesita. Por eso comentábamos también, como dice el licenciado, hace casi una semana o unos cuantos días, pues en materia tributaria o el derecho fiscal tiene ciertos privilegios que no encontramos en otras materias, en otras ramas del derecho. ¿Por qué? Porque el Estado necesita recaudar y necesita esos fondos para aplicar sus políticas públicas y sus políticas de carácter social. Si no, no podrían dar cumplimiento al gasto social, no podrían darnos los beneficios que tenemos como los tengamos al nivel. Muchos pueden decir que no los tenemos de acuerdo a lo que se contribuye, pero también muchos contribuyentes buscan siempre la manera de evadir o no presentar realmente los ingresos reales. Por eso este tema es de suma importancia. Y del tema de privilegio, pues si analizamos, salvo que yo me equivoque, la autoridad tiene facultades para la auditoría, para requerir, para visitas domiciliarias. Pero el tema que comentabas de la vigilancia profunda, salvo que esté equivocado, digo, pero según yo, en el Código Fiscal de la Federación no viene, y en algunas leyes no viene como tal, no viene así que es la vigilancia profunda, pero la puede aplicar, como dices, son requerimientos que tiene la autoridad para corregir, para decir, a ver, no estás haciendo o estás siendo omiso en tal cosa, te invito con una carta de invitación a que te corrijas. Incluso la autoridad judicial lo considera como labores de apoyo. Incluso te dice, oye, es que la autoridad fiscal te está apoyando porque no te está ejerciendo las facultades de comprobación. Eso sí que dice invitación. Sí, te está diciendo, oye, detecté que declaraste en ceros, fue un error posiblemente y tienes 10 millones de ingresos facturados. Entonces, te invito a que lo analices, a lo que lo corrijas en dado caso que haya alguna cantidad que corregir y con ello evites multas y recargos, evites sanciones por parte de la autoridad. Esa es la postura que se está considerando que la autoridad está cumpliendo. Entonces. Y también aquí, Julián, es importante porque hablaste de multas y recargo de autorización. Hay que ver el tema que hoy en día está muy de moda, lo que son los estímulos. También es cierto que hay un estímulo en la Ley de Ingreso de la Federación de condonación total 100%, pero nótese que tampoco se puede aplicar en todas las declaraciones.
hay limitantes para aplicar este beneficio. Ujú. ¿Qué nos puedes comentar tú en ese aspecto? Que si bien es cierto, nos habla de un artículo 76, nos habla de un artículo 81 y 82, que son multas de fondo y de forma. Sí, pues mira, la autoridad aquí, primeramente sí tendríamos que agradecer a la autoridad, ¿no? Porque realmente teníamos muchos ejercicios en los que no recibíamos ningún estímulo de esta naturaleza. Y este estímulo que salió en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2025, pues sí es una bocanada de aire para los contribuyentes que están queriendo actualizar su situación fiscal y ponerse al corriente de las obligaciones. Entonces, le va a permitir a contribuyentes que tienen ingresos menores a 35 millones en el ejercicio Así es. poder tener el acceso a la disminución al 100% de recargos y a la disminución al 100% de multas. Entonces, esa es una bocanada de aire. Sin embargo, regresando al tema de esos requerimientos, Limitantes, es parte también muy importante que los contribuyentes dejen de utilizar esos esquemas agresivos de evasión fiscal que la autoridad incluso los está publicando en la resolución miscelánea. Cada año se publican la relación de aquellos esquemas considerados criterios no vinculantes, donde la autoridad le está diciendo al contribuyente, ¿sabes qué? Ten cuidado con estas planeaciones fiscales, porque yo no reconozco que sean legales. Entonces, con esas herramientas que la autoridad me está, que tiene la autoridad, pero que de alguna forma u otra me las está informando, yo como contribuyente debo cambiar mi postura. Les decía, la primera postura es, ¿sabes qué? Que nuestro cumplimiento de forma vaya más allá. ¿Sabes qué? Ya no nada más es cumplir con la fecha, sino cumplir con elementos de análisis, ¿sabes qué? Voy a cruzar mi facturación de ingresos, tanto de ingresos como deducciones, para que eso cruce con mi declaración anual. Incluso, pues, eso tú lo sabes mejor que nosotros, las declaraciones ya vienen precargadas. Que no es perfecto el tema de las declaraciones precargadas, porque de repente nos encontramos diversas problemáticas con la información que viene precargada, que no es correcta, pero en lo general es un aspecto de apoyo para que por lo menos el contribuyente tenga conocimiento de la información que la autoridad ya tiene de nosotros. Ahora, el siguiente tema es, ¿sabes qué? Si ya la autoridad está publicando criterios no vinculantes, pues tómalos en cuenta al momento de comprar las planeaciones, porque también existen muchos despachos que llegan vendiéndote el agua bendita, que llegan vendiéndote que descubrieron el fuego. Y llegan y te venden planeaciones y los contribuyentes se van con la idea de que con eso van a cumplir con las obligaciones fiscales y que además es una interpretación de la ley, pues que la interpretación también se hace de manera subjetiva, pero finalmente se están incurriendo en un problema. Entonces, también mi recomendación es estar revisando creo que no recuerdo ahorita, voy a buscar en internet cuál es el anexo que se publica año con año, los criterios no vinculantes, para efectos de que el contribuyente tenga esas herramientas y diga, bueno, me están ofreciendo esta planeación, voy a revisar si realmente la autoridad ya tiene la autoridad, las tiene en la mira. Ya la autoridad ya me dijo que ese tipo de planeaciones no son correctas. Hay que corregir la situación fiscal antes de que me inicien facultades y antes de que tenga algún tipo de sanción. Así es, porque si bien es cierto, lo que tenemos ahí en ese esquema es una presunción de la autoridad que te está indicando, pues, en base al anexo 3 y el anexo 7 de la miscelánea fiscal, es cuando te hace su pronunciamiento de los criterios normativos y criterios no vinculativos como tal, pues, o sea, donde la autoridad dice, si hay un reconocimiento del derecho, pero a mi juicio, mi criterio, no comparto ese criterio y se considera una práctica indebida como tal, ¿no? Entonces, pero si bien es cierto, Julián, a pesar de que tenemos este beneficio del estímulo, yo lo veo que es ganar, porque el estímulo no va en sí en un perdón total, sino que me pagas y te voy a condonar actualización y recargo. Y con esas limitantes como tal. Entonces, sí es importante tener en mente que hoy en día la autoridad va encaminada a recaudar 100% todo. Entonces, pero también es importante retomar el tema de los esquemas que la autoridad ya sabe
que son evasivos. Sí, Estrategias ahorita ya pude de consultar humo, en internet y efectivamente tienes razón, es el anexo 3 de la resolución miscelánea. O sea, cada año se publica y es muy recomendable que como contribuyentes, para evitar esas auditorías, esas vigilancias profundas, pues que también estemos haciendo un análisis de esos criterios no vinculativos del anexo 3 de la miscelánea fiscal para evitar ese tipo de conductas. A menos que tú tengas certeza que la interpretación que estás haciendo de la ley, de la interpretación que estás haciendo de la disposición fiscal, que es correcta, y pues te sostengas en ese tipo de criterio ante una autoridad jurisdiccional. Pero sería sujeto a sanciones en su caso. Incluso con el catálogo de prisión preventiva oficiosa ya encontramos algunos de esos esquemas de evasión. El que caiga en alguno de esos supuestos, se actualizó el catálogo que viene de la Constitución para la prisión preventiva oficiosa y puede caer cualquier contribuyente ahí. Pues. O sea, sí, y tocaste un tema muy interesante. ¿Y qué nos puedes comentar? ¿Qué se entiende por ese prisión preventiva oficiosa? El tema de la prisión preventiva oficiosa es cuando un juez, controla un juez penal, a petición del Ministerio Público, en este caso pues de la Federación, va a dictar, se vincula proceso al imputado, en este caso pues un contribuyente que caiga en ese esquema, algunos de esos supuestos o escenarios de evasión de impuestos, y el Ministerio Público, del juez, perdón, dictará medidas cautelares. Esas medidas cautelares van encaminadas a que el imputado no se sustraiga de la acción, que no se vaya, que no, coloquialmente que no se pele, pues, que no se te vaya, que no se fugue. Y una de esas, digamos la más fuerte, a la que todo el mundo le tiene miedo, pues es la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa? El juez te dicta, te pone como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, vas a llevar el asunto pues encerrado. No es lo mismo que dentro de las medidas cautelares, tío, vas a estar firmando una vez al mes o cada 15 días, dices, pues como sea, me la aviento, como sea, me aviento, voy firmo cada mes. Pero ya que estés encerrado, pues no cualquiera. Entonces, entra la nostalgia. Sí, incluso se llega al extremo de encierro para investigar. ¿Sí? Porque no tienen los elementos para acreditar que existe un delito, pero ya estás en ese sujeto, en esa causal, ¿no? Y te dicen, vas a estar en proceso mientras que averiguamos si realmente tienes culpabilidad o realmente tienes algún tipo de sanción, pero por lo pronto vas a estar en un centro de reclusión. Sí, y es parte del poder coercitivo que tiene el Estado, de amedrentar, de presionar y de asustar al contribuyente para que no caiga en esas tendencias, en esas medidas, y también por eso la importancia que decía el licenciado y que comentas tú, cuando vengas a un despacho, llega un despacho a ofrecerte el agua bendita, pues mejor cerciórate bien que realmente te están ofreciendo algo real, algo legal, para no caer después en problemas, porque siempre en todos lados es mejor lo preventivo que algo ya correctivo. O sea, algo correctivo te cuesta más, te quita el estrés, te da estrés, te quita la tranquilidad y te quita el sueño. Claro, sí. Y entrando, Julián, ya en medidas de recomendaciones y conclusiones, ¿qué tú nos puedes aconsejar para estos situaciones o actos de la autoridad como tal? Pues en primera instancia, la primera y mejor recomendación es dejar de comprar facturas de operaciones simuladas. ¿Por qué? Porque la verdad sí es un deporte nacional. Los contribuyentes y contra ese, si tú realmente comprar facturas no es una estrategia fiscal, pero si lo quieres comparar con una planeación fiscal, pues nunca van a ser comparables. Por eso, cuando el inversionista, el empresario, compara una factura que le ofrecen por un porcentaje contra una planeación fiscal, ni siquiera de las agresivas, que ni siquiera es de las agresivas, que es de las que la autoridad no tiene considerada como una planeación indebida, pues siempre sale ganando la venta de factura. Entonces, de entrada, nuestra recomendación es hacerle ver al contribuyente que el riesgo en el que se está colocando por el hecho de comprar una factura. Entonces, esa es mi primera recomendación. ¿Por qué? Porque la compra de facturas está encaminada incluso con el tema que decía el licenciado Héctor. Tiene que ver con el tema de prisión preventiva oficiosa. Si estás involucrado con la comercialización de una factura, ya sea como receptor, como emisor
como un gestor de este tipo de operaciones, el Ministerio Público va a poder solicitar al juez que estés en proceso, pero recluido en un centro penitenciario. Entonces, esa es la principal recomendación, además de las repercusiones que tiene en materia fiscal. ¿Por qué? Porque la autoridad siempre está verificando que las operaciones que los contribuyentes tienen registradas en su contabilidad cumplan con la materialidad, cumplan con ciertos elementos que generen la certeza de que las operaciones son reales. Sin lugar a duda. También es importante aquí la recomendación es que siempre estar en cumplimiento en tiempo y forma. Nótese que tenemos fechas fatales para efecto de cumplir con una declaración. También es cierto que hay un decreto un poquito viejo como el 2002, 2003, donde nos da días adicionales al RFC. Pero también es cierto que hoy en día ciertas conductas del Estado está haciendo que ese beneficio se vaya perdiendo, porque en el sentido de que se inventan, y te lo digo así, a grueso modo, se inventan notificaciones y te llega un requerimiento, una notificación ya en carácter de embargo. Sí, porque ahí también la autoridad se ha ido al extremo de, o sea, ahorita estábamos haciendo recomendaciones a los contribuyentes en el sentido de pórtate bien, ¿no? O sea, Así es. Cuida la forma, cuida el fondo, no compres facturas. Pero también la autoridad tiene otra cara, una cara de la autoridad en la que no respeta derechos fundamentales de los contribuyentes. Y desgraciadamente, pues creo que eso no va a cambiar. Creo que no va a cambiar porque le ha dado resultado a la autoridad. Las recaudaciones en los últimos años ha habido cifras históricas. Entonces, la autoridad difícilmente va a cambiar a la postura de respeto a los derechos humanos de los contribuyentes porque no le da resultado. Entonces, ¿qué le está dando resultado? La mano dura, la vigilancia profunda. Y además, como lo comentábamos en aquella charla que dimos en un centro de exposición creo que era Canacintra o Coparmex o en las dos, donde se hablaba de que el plan maestro de fiscalización o el plan maestro de recaudación del 2025 incluía un tema denominado litigio estratégico. ¿Qué es el litigio estratégico? Pues es hacer presión en los órganos jurisdiccionales, en los órganos a los que los contribuyentes acuden para exigir el respeto de sus derechos humanos como contribuyentes. La autoridad también los está presionando. Y parte de esa presión es lo que iniciamos las campañas el día de ayer. Creo que iniciaron las campañas para el Poder Judicial. Son temas en los que, como les decía ahorita, la postura también de la autoridad se ha endurecido. Y han buscado las formas de coaccionar o ser coercitivos tanto con los contribuyentes como con los juzgadores que le dan la razón al contribuyente. No digo que no hubiera razones para también hacer dudar de que algunos jueces apoyaban a ciertos contribuyentes, pero la verdad, la autoridad está tomando una postura muy exagerada de presión hacia los juzgadores, de quitarles esa libertad de jurisdicción, de quitarles esa libertad de poder analizar las pruebas que existen en un expediente, verificar si la autoridad hizo bien su trabajo como órgano de fiscalización y si el contribuyente está siendo vulnerado en algunos de sus derechos fundamentales. Muy bien. Héctor, entonces, ¿tú qué recomendación das aquí para efecto de concluir? Bueno, pues la importancia de este tema es llevar siempre todo en orden, llevar una contabilidad como lo marca la ley, cumplir contra nuestras obligaciones fiscales como contribuyentes, evitar o totalmente simular actos, buscar el tema de la facturación o de la compra facturas que decía el licenciado, pues viene el Código Fiscal de la Federación, creo que en el 69B, donde habla de actos simulados y donde analiza o encuadra el supuesto a estas empresas o a estas facturadoras, donde las coloca, qué acciones, ahí te explica muy bien, es muy claro. Entonces hay que hacerlo como marca la ley, como marca el librito, tener un buen contador de cabecera y un buen despacho especialista en materia fiscal, pues para no caer en esto, porque la autoridad, recordemos, ocupa dinero para funcionar, para todas y cada una de sus actividades,
ya sean políticas públicas o política social, o incluso el pago de toda la estructura burocrática, pues se ocupa, y no es una empresa que produzca y venda algo, sino que camina con las contribuciones de los contribuyentes, valga la redundancia. Muy bien, pues creo que bastantes acertadas las recomendaciones y los puntos que tocamos aquí sobre la mesa. No nos queda más que agradecer y pues creo que con esto ya damos por terminado lo que es el tema en sí, fiscalización y cobros persuasivos del SAT, ¿no? Gracias, Julián. Muchas gracias nuevamente, gracias a Radio UDO y gracias al Colegio de Contadores Públicos de la Zona Norte. Gracias igualmente a la universidad y al Colegio de Contadores. Agradecemos su invitación. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Contabilidad al Aire, donde los números cuentan historias.